Rafael Fernández, representante del Partido de los Trabajadores, Unidad Popular, Partido de los Trabajadores, ahora es toda una cosa sola, por suerte, ¿no? Una cosa sola, o sea, una unión que esperemos que dé un buen resultado, yo creo que sí. Y bueno, y el invitado está acá para hablar de todo un poco, ¿no? Por ejemplo, primero, ¿cómo andás? Bien, bien, y gracias por la invitación, la verdad. Gracias a vos por venir. Y una de las cosas que me parece importante rever en esta situación es cómo ves vos la izquierda militante en este país. Me refiero a que, por ejemplo, mi manera de pensar, ¿no? Lo que siempre se consideró de izquierda fue el Frente Amplio. De ahí que a un tiempo, sí, se podría llamar izquierda, pero después como que se fue variando y yo creo, ¿no?, que de cierto margen para abajo, o sea, de la militancia hasta cierta capa son de izquierda y después de una cierta capa hacia arriba ya no. Y creo que se debería poder captar justamente toda esa militancia, ¿no?, que yo pienso que están equivocados, ¿no?, que están basándose más en una pancarta que en una coalición que sea una más izquierda. ¿Cómo ves eso? Bueno, en primer lugar, creo que tenemos que verlo como un fenómeno de carácter internacional, que es un problema de la crisis política que recorre a toda la izquierda mundial y a la clase obrera a nivel internacional. No es un fenómeno uruguayo, sino que es un fenómeno internacional donde las expresiones que antaño eran la izquierda tradicional, representaban a los viejos partidos de la izquierda, han pegado un violento viraje en el sentido de la integración al régimen capitalista, a la gestión del Estado burgués, a la defensa de los acuerdos con el imperialismo yanqui, con el Fondo Monetario. Y en este sentido no es un fenómeno solamente de Uruguay, de Frente Amplio, es un fenómeno que abarca muchos países y abarca a todos los países. Entonces tenemos que plantearnos una discusión como trabajadores, como militantes de izquierda, militantes que buscan un cambio social, la superación del capitalismo. Porque, tenemos por ejemplo en el país, para parear un hecho concreto, este fenómeno de un plebiscito sobre la seguridad social. Eso es fundamental. Que plantea una plataforma muy elemental, muy mínima de los trabajadores, porque no es un plebiscito que va a ser socialismo o capitalismo. El plebiscito lo que pretende es, en definitiva, en algunos aspectos, retrotraer la situación a la misma que estaba en el año 96, con algunos retoques del 2008, de la seguridad social, y en algunos sentidos al 95, porque eliminar la SAFAP quiere decir volver a la etapa previa a la reforma que se hizo en el gobierno Sanguinetti, no era el socialismo. Claro, ¿no? Es decir, estamos hablando de que estatizar la seguridad social, reestatizarla, no es un planteamiento de superación del capitalismo. La mayor parte de nuestra experiencia histórica ha sido conocer la seguridad social estatizada y bajo el régimen capitalista y violentamente antiobrero, en algunos casos con dictadura militar, con gobiernos reaccionarios. Es decir, que lo que tenemos que plantearnos en este plebiscito es evidentemente una medida defensiva de los trabajadores para recuperar conquistas muy elementales, muy básicas. Y en este sentido, el hecho de que esto haya provocado prácticamente una crisis política en el Frente Amplio, en todo el régimen político, donde los banqueros, los representantes de las cámaras empresariales dicen que la elección presidencial es irrelevante, no cambia si gana Orsi, si gana Delgado, pero sí es decisivo o es muy importante, relevante si triunfa el plebiscito. Entonces empiezan a asustar a la población porque esto es terrible. Y ahora sale, no solo Orsi, sino Carolina Cosa en contra del plebiscito, 111 economistas, entre ellos Gabriel O'Donnell, que está nominado para ser el futuro ministro de Economía de Yamandú Orsi, del gobierno Frente Amplio, si gana. Entonces, que no solo está en contra del plebiscito y ha firmado esta declaración, sino que además anuncia que va a atacar los convenios colectivos, la negociación colectiva, porque va a profundizar la línea de la flexibilidad laboral, del desenganche de los convenios, la desindexación salarial. Entonces el problema que tiene planteado el movimiento obrero es el siguiente. Queremos que triunfe este plebiscito, pero a la vez muchos activistas que han impulsado las 430.000 firmas para llegar al plebiscito
no ven otra salida que votar a Orsi. Claro. Lo cual es una contradicción flagrante porque se dan cuenta de que van a tener que pelear con ese gobierno. Porque aparte no es que es un gobierno que vamos a pensar que no sabemos a dónde va. No, Hubo claro. 15 años de gobierno del Frente Amplio donde se aplicaron, por ejemplo, servicios esenciales en la educación, en la salud, a los municipales, se estableció el decreto antipiquetes para prohibir las manifestaciones y toda una serie de medidas contra el derecho de huelga y de manifestación, represión en el CODICEN, bueno, la Y no se sensibilidad, hizo etcétera. todo lo posible, por ejemplo, en el tema de los desaparecidos. Bueno, ni hablar, no solo no se hizo lo posible, sino que, a ver, el Estado como tal no impulsó ninguna investigación, ningún esclarecimiento. Acá hubo iniciativas de las víctimas, de los familiares, Claro. que llevaron a juicio y en algunos casos lograron avances, pero no porque el gobierno haya impulsado ninguna política para juzgar a los mandos militares, a los principales represores, ni nada de eso. Y bueno, bajo el gobierno, sobre todo de Mujica y de Fernández Huidobro, y también de Tabaré Vázquez, se impulsaron medidas para intentar impedir que la justicia entrara a los cuarteles, ¿no? Es decir, el caso de Fernández Huidobro fue más claro. En este sentido, el traslado de la jueza Mariana Mota, así, evidentemente hubo una cantidad de aspectos en este sentido. Pero yo, más que un balance de todo el proceso del Frente Amplio, lo que quiero mostrar es esta contradicción del trabajador que necesita defender sus derechos elementales porque el capitalismo los ataca. No es que estemos en un momento de gran ofensiva del movimiento obrero en Uruguay. Estamos en un sentido a la defensiva, pero esta defensa de reivindicaciones tan elementales como que el salario, que la jubilación más básica sea igual al salario mínimo, como que no te obligan a trabajar más años por menos dinero, Claro. como eliminar el lucro en la seguridad social por parte de los banqueros, que son las AFAP. Son cosas tan elementales que ponen en contraposición a los trabajadores con todo el régimen político, con todos los partidos, incluido el Frente Amplio. Pero a la vez el movimiento obrero arrastra al Frente Amplio. Y acá hay una enorme contradicción que si seguimos en este proceso nos condena a una situación sin salida, porque no hay manera de superar esto sino por la vía de que la clase obrera recupere su independencia política, se plantee, en vez de un frente con sectores burgueses, con sectores capitalistas, y sometido al Fondo Monetario de la SAFAP, un frente de trabajadores, un frente que coloque la independencia de clase y la lucha por un gobierno propio de la clase obrera, y no la eterna subordinación de las reivindicaciones y el programa de la clase obrera a los intereses de la burguesía, que es lo que ha venido haciendo el Frente Amplio históricamente. Claro, ahora, Este es el problema de la crisis que tenemos como trabajadores, es una crisis política que tenemos que superar. Yo creo que lo que tú planteabas al inicio, de cómo facilitamos que se acerquen compañeros a este acuerdo electoral, es una tarea de acá al 27 de octubre. Pero tenemos que plantearlo una perspectiva histórica más amplia. Cómo los trabajadores nos convertimos, como decía el programa de la vieja CNT, en los que conducen la nación, los que dirigen la nación. Eso plantea el problema de que la clase obrera se ponga, en este sentido, a la cabeza en la lucha de todos los explotados. Y este plebiscito de la seguridad social es un aspecto que para nosotros es importante porque ayuda a un planteamiento de independencia de clase. sí, ahora con lo que estabas comentando recién, ¿no? ¿Cómo se hace, por ejemplo, para que muchos de los representantes de los diferentes sindicatos sean o tengan, digamos, una separación, ¿no? O sea, se independicen un poco de lo que votan cuando ellos mismos están militando en algún sector político, ¿no? O sea, ojo, pasa en todos lados, pasa en el Frente Amplio, pasa en la Unidad Popular, pasa en todos lados, ¿no? Pasa en el Partido Trabajador también, supongo. Entonces, No, sin duda. como que es más complicado a veces, ¿no? Bueno, que el problema no se trata de lo que hace cada militante individualmente. El problema es comprender, bueno, a ver, hay un partido que se llama Partido Comunista. Se supone que quiere la superación del capitalismo y quiere establecer el socialismo y el comunismo. Pero después mediatiza todo eso en un acuerdo con Gabriel Odone, Mario Vergara, Jean-Claude Orsi y todo lo demás. Y termina siendo, bueno, vamos a hacer un capitalismo un poco mejor. Y después termina siendo que ese mismo partido termina en un Ministerio de Salud Pública aplicando los servicios esenciales contra los trabajadores de un hospital Villardebó ocupado, ¿no? La prohibición de la ocupación de un hospital. O pidiendo los servicios esenciales contra una huelga o de un paro de trabajadores municipales. Entonces, el problema que hay allí es que han abandonado la perspectiva de la transformación social profunda, de la lucha por un gobierno de la clase obrera, en función de una alianza con sectores burgueses.
Entonces vamos a los partidos, a la orientación de esos partidos, porque los militantes de base del Partido Comunista, por ejemplo, en el tema del plebiscito, muchos han militado mucho para conseguir las 430.000 firmas. Es inocultable eso. Saludamos esa actitud de sana instinto de clase, digamos. Pero se contrapone con ir a la rastra de un Yamandu Orsi, que va a tener un Gabriel O'Donnell, el ministro de Economía, y ahora recientemente en un portal de humor que se llama El Cascote News, por ejemplo, ponía una noticia falsa, pero que era verosímil, que era que Gabriel O'Donnell decía que estaba dispuesto a ser ministro de Economía de Yamandu Orsi, de Delgado o de Ojeda, ¿no? Claro. Era un chiste, pero en realidad no llama tanto la atención, porque perfectamente Ojeda o Delgado podrían decir, sí, si este hombre ha sido un representante de capital financiero, Gabriel O'Donnell ha sido un hombre vinculado a la consultora Ferrer, que ha sido uno de los pilares fundamentales del manejo del sistema financiero en el Uruguay, defiende la SAFAP, defiende la política en general del capital financiero, y en este sentido, perfectamente, matiz más, matiz menos, puede estar en cualquiera de estos gobiernos. Entonces, esto que es una humorada, a mí me pareció que es muy gráfico, porque una cosa es lo que puede decir Rafael Fernández o el Partido de los Trabajadores. Ya cuando algo puede ser comprendido en una página de humor como algo que no, hasta que causa gracia la ocurrencia, pero en realidad tiene algo de verdad, por eso causa gracia. Y en ese sentido es muy gráfico porque, y eso lo tiene que ver cualquier obrero que se considere comunista, socialista, de izquierda en general, que está siendo llevado de manos atadas prácticamente a ir detrás de un gobierno que va a aplicar una política contra los trabajadores. Porque si esto lo hacen en las elecciones, de darle la espalda a un plebiscito, si en las elecciones están hablando de desindexar los salarios, es decir, que no se ajusten por inflación, que se descuelguen las patronales de los convenios, ¿qué van a hacer cuando estén en el gobierno? Porque ahora es cuando te tienen que seducir y prometer cosas. Sí, claro. Y en vez de prometerte la voz, se la están prometiendo los capitalistas. Entonces, ¿cómo el obrero, que sabemos que muchos van a votar eso y son gente que lucha en sus sindicatos, en su lugar de trabajo, va a ser llevado a eso? Bueno, esta es la discusión de fondo que hay que plantearse. En este sentido, comprender que el futuro gobierno, sea con Delgado o sea con Orsi, no queremos decir que son exactamente lo mismo, pero los propios banqueros dicen que es irrelevante cuál de los dos queda. Bueno, entonces, ¿cómo nos preparamos los trabajadores para luchar frente a esa perspectiva? Porque, ¿qué pasa? La situación económica incluso no es la de 2005, ¿no? Es decir, la situación económica nacional e internacional es a un profundo declive económico. Una situación donde los estados imperialistas incluso están con un nivel de endeudamiento que no lo tenían en 2005 a ese nivel. Claro. Recién empezaba un proceso a través de la guerra de Afganistán, de Irak y todo lo demás, de mayor gasto militar, y también después de 2007-2008 se incrementó el endeudamiento público para salvar a los bancos, porque ahí hubo un crack financiero y bancario a nivel internacional y los bancos salieron al rescate. Para tener una idea comparativa, en Uruguay la deuda externa, la deuda pública mejor dicho, es casi el 70% del Producto Bruto, ¿no? Es decir, como si dijeras los ingresos de una familia en un año, bueno, el 70% lo tenés todo de deuda. Pero esto es un poroto. Estados Unidos tiene el 120%, Japón tiene el 300%. Entonces tenemos que las potencias imperialistas principales se han endeudado, han llegado a una situación económica de bancarrota de sus estados, de sus finanzas públicas, para salvar a los bancos, a las grandes corporaciones. Claro. Y en este sentido, y también para aumentar el gasto militar, porque están embarcados en una guerra, en varias guerras, pero en general en una gran confrontación de las potencias imperialistas. Y entonces en ese contexto hay cada vez más necesidad de cargar sobre la población el costo de toda esta fiesta, ¿no? Es decir, ¿qué paga la factura del rescate de los bancos y de la guerra que se está emprendiendo en Europa, ya con la guerra en Ucrania, de la OTAN con Rusia? Y la guerra que hay en el Medio Oriente, donde cada vez más el gobierno israelí impulsa extender esta guerra hacia Irán, por ejemplo, y hacia otros países, y incendiar realmente a toda la región, claro. Mucho más de lo que ya está haciendo, que es una masacre, un genocidio contra el pueblo palestino, ¿no? Con decenas de miles, ya no se sabe ni cuántos, más de 40.000 personas asesinadas, entre ellos una gran parte de mujeres y niños. Entonces, en este escenario, la economía internacional tiende a un declive, a una depresión económica, y hay una cantidad de factores de crisis financiera que pueden estallar en cualquier momento.
en la economía de Estados Unidos, en la economía europea, en la economía china también. Es decir, es un escenario realmente muy extraordinario desde el punto de vista del proceso económico, y en este sentido se explica que lo que antes era compatible con el régimen burgués, como la seguridad social estatal, o un salario un poquito mejor, ahora no es compatible, necesitan quitarte esas cosas. Entonces hay una reforma jubilatoria en Francia, hay una reforma jubilatoria en España, ahora por ejemplo hubo un referéndum en Suiza, ¿no? Es decir, es el primer mundo total, sí. Bueno, un referéndum para decidir si se aumentaba de 65 a 67. Ellos ya tenían, de 64 a 65, de 67 es otro lado. En Suiza de 64 a 65 años, tienen 64 años de edad de retiro, querían llevarse a 65, que es un poco la tendencia a nivel mundial, te la van aumentando en cuotas, la edad de retiro. No es que, bueno, te llevan a 65 y bueno, ya está. No, después va a seguir 67, 70, porque es una tendencia del capitalismo a nivel mundial. O sea, que trabajes hasta que te mueras. O sea, y básicamente es eso. Básicamente eso, y por otra parte rebajar lo que pagan de jubilación, la forma de cálculo, para que vos vas a aportar más años a la seguridad social y recibir menos años y menos dinero. Y por lo tanto, ese gasto que no lo hace el Estado para garantizar la subsistencia de que trabajó toda su vida, lo va a poder destinar a subsidios a los capitalistas. Por ejemplo, nos hablan de que el BPS tiene un déficit de 500, 600 millones de dólares, ¿no? No dicen mucho que la caja militar tiene otro tanto, mientras que la caja militar atiende a 50 y pico de mil pasividades y el BPS tiene al 9% de la población, ¿no? Sí, perdón, el 9% del PBI va para el BPS, estoy diciendo mal, tiene más del 20% de la población en sus servicios, digamos, jubilatorios y jubilaciones y pensiones, sin considerar seguro de paro y otra cantidad de cosas. El 9% del PBI se gasta para más del 20% de la población. Te dicen que se gasta mucho, pero ¿cómo? Para el 20% podrías gastar el 20%, por ejemplo. No, gastás el 9%, es mucho, te lo tenemos que bajar. Ese es el esquema de estas reformas de la seguridad social. ¿Y a dónde va ese dinero? Va a ir al rescate de las empresas. Si el 9% va para el BPS, casi el 7%, el 6,7% son los perdones, los subsidios indirectos que no pagan las empresas por aportes patronales y por impuestos. Las grandes empresas evaden, pero es legal, quiero decir, no es que aparte hay una evasión, pero están eximidos, exonerados de pagar algo que equivale casi al 7% del PBI, son más de 5.000 millones de dólares al año. Entonces te hablan de 500.000 que se gastan en el BPS, 500 millones que se gastan en el BPS y 5.000 millones, 5.000 millones de dólares se gastan o más en subsidios a las empresas. Claro. Es decir, estamos hablando de 10 veces el déficit del BPS al año, ¿no? Y esto imagínate que multiplicado en una década es un PBI prácticamente. O es toda la deuda externa. Aparte de eso está el tema, ¿no?, de que las empresas, las patronales, o sea, están aportando mucho menos que el trabajador también a la BPS, ¿no? Algo que vinieron haciendo el gobierno de derecha, pero que lo llevó adelante más a fondo el Frente Amplio en 2008 con la reforma tributaria, porque hasta ese momento, hasta 2008, la patronal pagaba el 12%, el obrero el 15%, y lo bajaron al 7,5%, al aporte patronal. El obrero quedó en el 15%. Así que el obrero paga el doble. Si vos vas a ver en Brasil, el patrón paga el doble. El obrero paga la mitad que el patrón. En otros países pagan igual. Claro. En muchos países europeos y de América Latina, el patrón paga el doble. En otros paga lo mismo. Prácticamente son contados con los dedos de una mano los países donde el obrero paga más que el patrón. Claro, y acá... En la propia régimen capitalista internacional. Sí. Pero acá el obrero está pagando más, el doble, pero está recibiendo menos. Está recibiendo menos, pero encima no paga el doble, porque en realidad el kiosquero, el almacenero de la esquina, el pequeño comerciante o pequeño industrial, pequeño tallerista, paga el 7,5%. Pero muchas empresas están exoneradas, a tal punto que la propia comisión de expertos que dirigió Saldheim informó que el 26% de los aportes patronales está exonerado. O sea que si vos decís ese 26 sobre el 7,5, ¿cuánto es? Bueno, quiere decir que están pagando un 5,6.
no el 7,5%. Claro, globalmente, sí. globalmente, unos pagan todo el Claro. 7,5%, otros no pagan nada. Legalmente se están ahorrando también una platita más. Porque partía de la base que solo, allá la Constitución establece que las iglesias no pagan, que la educación privada no paga. Claro. Y ahí tenés una contradicción, porque la educación pública paga no el 7,5%, paga de repente el 19%. No sé, ahora no sé exactamente la tasa de aportación patronal de, por ejemplo, la Universidad de la República. Pero en la universidad privada, la Universidad de Montevideo, donde van los oligarcas de este país, 0 pesos de aporte patronal. Claro. La Universidad de la República, puedo errar en algún porcentaje, pero 19% de aporte patronal. Ahora, si el Estado se obliga a sí mismo, bueno, se le agarra Varela, los mata, pero si el Estado entiende que para sostener la seguridad social el aporte patronal de la universidad es el 19%, quiere decir que no le estamos perdonando el 7,5%, le estamos perdonando el 19% en realidad a las privadas. Claro. Porque en realidad debería ser igual, porque van a aportar menos que el Estado. En muchos sectores el Estado aporta más que el 7,5%. En general el Estado aporta más que el 7,5%. Creo que solo las empresas públicas pagan menos, algunas, porque por ejemplo otras pagan más. Mientras que en general el Estado como tal, la administración central, ministerios, intendencias, la universidad y otros organismos pagan más que el 7,5%. Pagan más que el 15% también, porque pagan el viejo aporte. Eso no se tocó. Claro. Quiere decir que en realidad cuando el Estado hace un diagnóstico de cuánta plata necesito, sabe que necesita ese dinero, pero se lo perdona a los capitalistas, le baja el aporte patronal al 7,5% e incluso 26% de eso está exonerado. Es evidente que estamos viviendo un saqueo del Banco de Previsión Social y un vaciamiento. No es un déficit como quieren decir, mira, lo que pasa es que vivimos más. No vivimos mucho más. Mi vieja se acaba de morir con casi 97 años. Claro. No sé si vamos a llegar sus hijos a eso. En realidad, obviamente esto no es estadístico, serio lo que estoy diciendo como ejemplo, no es que haya crecido en forma tan abismal la expectativa de vida. Mucho más que la expectativa de vida, ha crecido la productividad de trabajo. Porque hoy un obrero produce muchísimo más que un obrero hace 40, 50 años. Entonces, eso no se traduce en el aporte al BPS, porque si el obrero actual gana menos que hace 40 años, su aporte al BPS vale menos. Y eso le va a afectar su jubilación, pero el patrón está ganando más. Por eso se dice, bueno, el 1% de la población acapara, en Uruguay, el 40% de los ingresos y del producto. El 1% gana el 40%. Recordemos que el BPS es el 9% para el 20%, ¿no? Ni hablemos de los que no tienen derecho ni siquiera a la seguridad social.